Shalom, shalom. Welcome to Bet Paz, Ariel paz, bienvenidos a Bet congregation. Ariel, And of course, a la Happy New Year, congregación. everyone. Shana Tova, Bon Y Année, and I claro, wish you all a feliz year año nuevo a full of todos. shalom, right, Shana this coming Tova, year. buen año, y les deseo todo un año lleno de paz en este año que viene. Antes que empecemos a este fin de año, quiero hablar acerca de esto. Quiero hablar acerca de nuestro músico, de nuestro equipo musical de alabanza. Esa canción acerca de las palabras de David. La canción fue hecha por David, es una compositora, y también Simón lo hizo, y le agradezco a Dios por lo que han hecho. Probablemente en este año nuevo, en nuestras vidas, tengamos un tiempo de reavivamiento. Al empezar este año, consideremos cómo el tiempo se va. Y estaremos en nuestras rutinas diarias hasta que el tiempo, como un cumpleaños, un aniversario, el año nuevo, llega otra vez, una vez más, para reflejar en el pasado y el futuro. Job lo puso muy bien cuando él dijo: ahora mis días son más rápido que cualquiera que corre. Y lo más que viejo que llegamos a ser, el tiempo pasa más rápido. Y esto que vamos a ver es un giro que hacen las estrellas, una poderosa ilustración de la grandeza y la inmensidad de la creación de Dios, y además de la fragilidad del tiempo. La pintura que tengo detrás de mí es real. No es una pintura que se haya hecho o generada por computadoras, por gráficos de computadora o alguna clase de cámara digital. Esto es auténtico. Estas estrellas es una creación fotográfica que se ha hecho con una larga exposición para capturar el tiempo en las estrellas, el imperceptible movimiento de ellas en el cielo en la tarde. Cada giro representa una estrella, una galaxia, conteniendo billones de estrellas. Muy aprisa lo hacen, y todo se va alrededor de un punto específico en el cielo, como todos lo conocemos, como el norte, el polo norte celestial. Puede ser quizás el lugar del Señor. Hay mucha actividad allí. Y hay otra cosa muy remarcable cuando nosotros hablamos a las estrellas, mirando a ellas, realmente miramos a la historia del pasado. Lo que estamos viendo en este momento toma cientos y miles de años de luz para estas estrellas el alcanzarnos. Esto es algo impresionante. Esto es cuando David hablaba de la gloria de Dios y cómo se expandía el trabajo de sus manos. Deberíamos tomar el tiempo para contemplar la inmensidad de la creación de Dios y recordar cuán pequeños somos, cuán minucioso es su trabajo, y que nosotros somos una grandeza de nuestro Dios, especialmente cuando este año nuevo está llegando. No hay mejor tiempo para hacer un repaso del libro de Samuel y para ver a Yeshua a través del libro de Samuel. Hoy estamos en nuestro último estudio del libro de Samuel, el primero y segundo libros, el cual constituye un trabajo a través de estos 54 capítulos. Hemos visto tantas dramáticas escenas teátricas que son teatrales, donde el lector tiene que, con frecuencia, luchar para entender o encontrar el camino fuera de donde el pecado se origina. Hay confusión. Tenemos también cómo la gente con tanta fe, la cual llevaba a refrescar cada paso de esta historia. Pero en todo esto entendemos que Dios estaba ahí, manteniendo las cosas juntas, y que es el trabajo de Dios a través de su Espíritu y nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, en este libro.
¿Lo ha notado desde el principio? Él asimismo decía que las Escrituras, incluyendo este libro de Samuel, testificaban de él. Y hoy iremos atrás y veamos cómo este gran libro habla tan altamente de nuestro Salvador y prepara el camino para su venida. Y después de todo, finalizaremos con una gran canción, la canción de canciones de David, encontrada en 2 de Samuel 22, donde David celebra la presencia y el poder de Dios, y ahí es donde él derrama su alma a través de hermosas palabras de agradecimiento. La historia de Samuel empieza con una mujer de fe, Hannah, quien sufrió en soledad y persecución de su esposa, de la otra esposa de su esposo, quien ella muchas veces tenía y no había tenido ningún hijo. Ella no tenía niños, su esposo era religioso, pero él no le entendía. Hannah era un tipo de la gente que resta, de aquello con el trigo y la cizaña, justo como en Israel, y el gran desalojo, el gran rechazo de su condición, que ella estaba, el más agravado por el estado del sistema religioso, de la condición del tabernáculo de Dios, el cual fue conducido por los hijos de Elías, el cual las Escrituras describe como los hijos de Belial, otro llamado Satán. Samuel, llegamos a él con un giro como en el que él también con David empezó la línea de los reyes de Judá hasta el último rey de Judá, Yeshua HaMashiach, quien llegó a ser el rey de Judá. Y era donde decía, el cetro no va a partir de Judá ni de la ley hasta que esté entre sus pies, hasta que Shiloh venga. Y a él será la obediencia de la gente. La gente lo obedecerá. La gente estará con él. Y la historia empieza con David. El deseo de su presencia podría ser sentido en el momento que Israel vino y se estableció en la tierra. Los dos libros previos, Jueces y Ruth, podrían haber sido como la preparación para Samuel, para la venida de David. Jueces empieza con una pregunta: ¿quién será el primero para ir por nosotros contra los cananeos, para luchar contra ellos? Y el Señor dijo: Judá irá. Así que él entregará la tierra en sus manos. Pero no había nadie en Judá que lo tomara. Y a través del libro, en 4 veces, encontramos la misma frase que viene: no había rey en Israel. Y al final, leemos estas palabras otra vez: en aquellos días no había rey en Israel. Todos hicieron lo que era justo en su tiempo. Nadie estaba allí para trabajar con Dios. Y entonces el libro de Ruth viene. Dios toca una mujer especial, Ruth, de la tribu Moab, la cual se casa con otro miembro del resto de creyentes, Boaz de Belén. Y a través de ellos, ambos, el rey prometido y de la línea mesiánica, se mantuvo viva. Y la última palabra o el nombre del libro es David. Y Jesse tuvo a David, y de ahí el Samuel y el resto de las Santas Escrituras tiene lugar para llevarnos a Yeshua. Y es en Samuel donde encontramos nuevos conceptos y palabras que pertenecen a la segura venida de nuestro Mesías. Justo a la apertura de este capítulo vemos la emoción y el compromiso. Dios, por ejemplo, el nombre de nuestro Señor, su nombre propio, el único nombre del cual ha hablado, como el que mantiene la promesa, como el amante y cuidadoso Padre, cuyo nombre propio es Yuhebajé y es pronunciado 23 veces, solo en el primer capítulo de Samuel. Así como venimos hacia abajo Él viene hacia abajo con nosotros a arreglar los problemas del hombre. Y en la primera mención de la Escritura
en las Escrituras, el Señor de las armadas, el Señor de las armadas del cielo, unido para la batalla con nosotros. Aquí es la primera mención de 261 veces que ocurre esto, 10 veces en Samuel, mostrando un Dios determinado para traer la salvación a la humanidad a través de Yeshua, a través de Israel. Esto es para la extensión de Jerusalén y da protección a los creyentes. Y aquí en este libro, David, por primera vez es donde dice que la ciudad de Jerusalén llega a ser la capital de Jerusalén, de Israel. Jerusalén es la capital de Israel y es cuando el templo estaba por construirse. Y es donde nuestro Mesías viene a regresar y resucitó. Y regresará a ser a Jerusalén su ciudad capital. Y otra vez, Jerusalén, por primera vez en la Biblia encontramos nuevos nombres de la ciudad. Sion y la ciudad de David. Sion significa la fuerte torre. El nombre Sion viene a designar el lugar del templo de la montaña y llega a ser un sinónimo de Jerusalén y con el tiempo viene a referirse a toda la gente de Israel. Aún hoy llamamos a la nación de sacerdotes Sion, que afirma que la tierra pertenece a la gente judía. El otro nombre es la ciudad de David. Confirma la promesa de Dios, la promesa davídica para Judá y por siempre. Y entonces viene a ver el fruto de su promesa, abriendo la palabra en el libro del Nuevo Testamento, que habla la genealogía de Jesús como el hijo de David y el hijo de Abraham. Así se confirma esta profecía. Y empezamos con la genealogía de Jesús, que es dividida en 3 veces. 3 veces es 14 generaciones. Y el nombre David en hebreo es Dalet Bat Dalet. Y el nombre de la Trinidad, el nombre de Dios, es 3, probablemente para decirnos que Dios siempre está trabajando detrás de la escena para ver cuando el Mesías viene, trabajando en Samuel, en David, y ver cómo viene a nosotros. Y Él toca el trabajo redentor de Yeshua, el monte Moría, donde Abraham llevó a su hijo, donde Dios le pidió que llevara a su hijo. Es el sacrificio que nunca tuvo lugar, porque había una profecía, que el sacrificio del Hijo de Dios, nuestro Mesías. El lugar aparece otra vez como un templo allí que sería construido. Aquí Abraham da otro nombre a Jerusalén, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y en realidad Él provee. 2000 años después, Jesús fue crucificado allí, proveyó la salvación. Y es a través de esto, de Samuel, encontramos otro nuevo nombre, un nuevo nombre que aparece por primera vez y nos lleva justo al Mesías, el Monte de los Olivos. Este lugar toma una parte tan importante en las palabras, en el Espíritu de Dios, en Yeshua, en los Evangelios, y es en este lugar donde Ezequiel tuvo una visión de la partida de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, en el 6, antes de Jesucristo, antes de que llegara el tiempo de los gentiles. Y también ese lugar donde nuestro Yeshua partió. También, como el capítulo 1. Y es en esta montaña donde Jesús también volverá, como Zacarías dijo. Zacarías 4:4. Y en este día sus pies se establecerán en la montaña de los olivos. Aquí hay un cementerio, como lo pueden ver en esta fotografía. Y es a través de esas nuevas profecías que el Señor nos prepara para encontrar al Señor de las armadas. Hay una larga profecía de muchas maneras, de muchas formas. Empecemos con el tiempo cuando David entró por primera vez a Jerusalén,
tratando de construir el templo. En 2 de Samuel 6:14, esta es un excepcional y cambiante verso. Y David estaba utilizando el éfod, pero el éfod solamente lo utilizaban los sacerdotes de la tribu de Leví. Y David no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. ¿Cómo es que él utilizaba esta vestidura sacerdotal, el éfod? ¿Y cómo no es que él ofreció el sacrificio? Porque este era el sacrificio que debían ofrecer los levitas. ¿Por qué él llegó a ser un sacerdote? David estaba tipificando a nuestro Mesías en una manera muy hermosa. Recordemos por primera vez cuando él encontró en Jerusalén al hombre Melquisedec, el rey de Salem, y recordamos que Salem es Jerusalén, y veamos lo que Melquisedec fue también rey y sacerdote, que tipifica a nuestro Mesías. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y en este momento David estaba tipificando al rey sacerdotal. David en este momento lo hacía. Ambos tipifican a Yeshua, Jesús, quien es el solo y único sacerdote que es relacionado con la capital de la ciudad, Jerusalén, y es donde nuestro Mesías regresará. Y no, Yeshua no es solamente un sacerdote, es el sumo sacerdote. Está escrito en el libro de los Hebreos. Yeshua fue llamado por Dios el sumo sacerdote, acuerdo a la orden de Melquisedec, una eterna orden, no una orden dicha porque sí, fue una orden que llevaba a los sacerdotes a llevar el arca a Jerusalén. David lo estaba haciendo. Por eso utilizaba esta vestidura sacerdotal, el efod. Y él podría reemplazar a nuestro Señor en este esfuerzo. Si tú tratas de buscar más y más a través de estas melodramáticas historias, encontrarás el corazón de la humanidad y verás cómo el Señor trabaja a través de este libro. Una vez un profesor pensaba haber tenido diversión con un muchachito que le estaba creyendo en Dios y le dijo: dime, mi niño, ¿dónde Dios se encuentra? Y yo te lo diré en una manzana. El muchachito lo miró al hombre y le dijo: yo te diré en una completa caja de manzanas. Te diré, si tú me dirás, entonces ¿dónde él no está? Yo además recuerdo esta tocante historia acerca de una niña judía en el gueto de Varsovia que pudo escapar sobre el muro y ocultarse en una cueva. Ella murió ahí después, antes que la armada de los aliados viniera hacia el gueto. Antes que ella muriera, ella escribió en la pared 3 cosas. Primero escribió: yo creo en el sol, aun cuando él no está brillando. La segunda: yo creo en el amor, aun cuando no lo siento. Y la tercera es: yo creo en Dios, cuando aún él está en silencio. El sol, el amor y Dios siempre están brillando, aun cuando no lo vemos. Pero este es solo el principio, porque la vida de David en Samuel verdaderamente nos prepara el alma para encontrar a Cristo. Hay una extraña dicotomía que encontramos en Samuel. Aquí el Señor ungido David como rey de Israel, aún justo después de esto, todas las cosas demoníacas van contra él. Saúl, quien aún había escogido al rey por su gente, buscaba matarlo y él lo perseguía días tras días. Esto fue durante 10 años. Él no recuerda a nuestro Mesías judío, ungido por Dios, con 100 profecías en las Escrituras para testificar su ungido. Y aún así, él además estaba perseguido durante toda su vida y fue muerto. Y además, por lo tanto, es normal que Dios escoge a las
Dios escoge, pero las autoridades de Israel lo rechazan. Esto no es, pero lo que pasa que nosotros somos dichos que el Mesías, Él vino a su propio pueblo y su propio pueblo no lo recibió. Juan 1:11. Y los rabís que lo habían encontrado, algunos 10, trataron de matarlo. David estaba entre los capítulos 18-20 de la primera de Samuel. Ninguno de ellos tuvo éxito. Y sabían dónde David iría a esconderse por todas partes. ¿Recuerdan este mapa? Estas son todas los caminos que David recorrió alrededor de 10 años. Esa es como una rendición visual de los capítulos 20-31 de 1 Samuel. Él iba mucho alrededor de toda esta tierra. En su propia tierra no tenía en estos 10 años lugar para esconderse y él vino a conquistar Jerusalén. Y así vemos cómo Yeshua en su primera venida no había lugar para él. Él asimismo decía, las zorras tienen sus madrigueras, pero no hay un lugar donde la cabeza del Hijo del Hombre pueda reposar. Y esto fue de cómo le persiguieron y lo buscaban, así de esa manera, y lo acechaban. Así era como David se escondía. Más allí, la propia familia de David fue considerada para su rechazo y lo sacaron. Cuando Samuel llamó a los hijos de Jesse, en este último, uno de ellos los llamó, excepto David. ¿Por qué? Samuel estaba sorprendido y se preguntaba, ¿eran todos los hombres jóvenes los que están aquí? No, Jesse no lo olvidó. Llamó a David. Él estaba allí. Y nosotros leemos que David fue rechazado por sus propios hermanos. Esto nos recuerda a Yeshua en la comunidad judía hoy, como antes. En cierto momento, el Mesías, su propia familia, él estaba solo una línea con ellos para clamar y a través para disuadirlo. Aquí era como estaba, y él decía, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y él estrechó su mano y mostró a todos los discípulos y dijo, aquí está mi hermano, mi madre y mis hermanos. Y ha notado que pasó tan pronto como David fue ungido en 1 Samuel 16, en el próximo capítulo, ¿quién vino? ¿Quién sobresalió? Goliat, el gigante. Él era el filisteo. Ellos estaban tan seguros de ganar la guerra con él. ¿Y por qué no este filisteo produjo a Goliat? Antes ellos habían perdido muchas guerras con Israel. Pero ellos, ¿cómo fue así? Hasta que David, el ancestro de Yeshua, fue ungido. Pero ellos pronto encontraron que esto no era un hombre, un juego para Dios. Más tarde, ese gigante aparecieron otra vez en un tiempo crucial para Samuel. Mientras David estaba en el altar, en el templo, 4 gigantes más se mostraron para matar a David. Esto además nos recuerda el tiempo de que Yeshua. Parece que todos los demonios llegaron a tratar de perturbar su trabajo y zumbir en la cruz. Había una visible actividad demoníaca, de posesiones demoníacas durante este tiempo. Hay una correlación entre David y Yeshua, y los quiero traer a esto. Fue al tiempo de David cuando David estaba regresando y él estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Después de esta orden, David vino a Jerusalén y es donde él se establece como salvador de la gente judía. La tradición nos dice que en este momento, cuando la gente judía canta el Halel, el Salmo 113, 118, el último capítulo, y este es uno de los capítulos 118, 26, donde dice, bendito es aquel el que viene en nombre del Señor. Nosotros hemos bendecido
Hemos sido bendecidos de la casa del Señor. Aquí es la palabra, la verdadera canción que fue dicha cuando Yeshua entraba en su triunfal entrada a Jerusalén. Notemos el camino que David tomó cuando él llegó de regreso a Jerusalén. Vemos las dos flechas. Estas son el camino a Jericó, el camino de la soledad. Y este camino llegó a ser famoso y fue recordada por profetas falsos. Y los pretensos mesiánicos hablaban de él. Josefos trazó su paso. Y por ejemplo, él escribe, había un falso egipcio profeta que lo hizo. Los judíos, la mayoría, hablaban de él y se burlaban de él, y era de la profecía donde era un pretenso para ser profeta. Además, 300 hombres estaban rodeándolo. Es cuando él fue rodeado por los hombres y llegó a la montaña de los Olivos y estaba listo para entrar a Jerusalén por fuerza a este lugar. El camino de la soledad a los montes de los Olivos era el camino a Jericó y fue tomado por Joshua y David. Al mismo lugar era además tomado por Simón el Macabeos después del evento de Hanukkah, y la historia nos dice que él tomó este camino y esperaban por él también, y el Evangelio nos dice que este fue el camino tomado por Jesús 3 días antes de entrar en su entrada triunfal, antes de su muerte y su resurrección. Él podría haber tomado el corto camino a través de Samaria. Él no tenía problema con los samaritanos. De hecho, él habría sido visto para visitar la ciudad de Samaria. Era donde se encontró a la mujer. Quizá Yeshua tomó este camino largo alrededor para, de hecho, venir como Joshua y David a salvar a Israel por los 3 días últimos que él murió en Pascua. La gente reconoció que Yeshua era nuestro Mesías. En Mateo, la gente lo llamaba el hijo de David. Simplemente decían, era el Mesías. Era lo que ellos decían, los judíos. En Lucas, él es llamado el Rey, quien vino. Ellos conocían que Jesús era el Rey verdadero, el último Rey de Israel. Aún el Talmud lo dice. En Marc 11:10, la gente lo reconoce, y bendito sea el Rey de nuestro Padre David, que viene en el nombre del Señor. Y en la primera de Juan, capítulo 12, versículo 13, ellos también decían, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Veamos que la gente lo reconoció a Jesús para ser el Mesías, pero solamente era un grupo de rebeldes de los fariseos, de los saduceos, quienes lideraron mal a la nación, aún hasta ahora. Y estos no son solo los paralelos mesiánicos entre David y Yeshua. Lejos de ellos. Nos tomaría para releer el libro completo de Samuel y cubrirlos todos. No hemos mencionado los 600 filisteos quienes eran fieles a David y lo siguieron en su rechazo y sus victorias. Eran fieles a él. Este es poderosamente particular, porque como filisteos está el elemento gentil que nos recuerda que al final las naciones seguirían al único y solo Mesías, Yeshua. Esto es cuando Itai, el líder filisteo, le dijo a David, mientras el Señor vive y cuando mi Señor, el Rey, vive, seguramente el Rey estará allí. Aún él será muerto, vivirá. Esto es dicho en 2 de Samuel 15:21. Eso nos recuerda las profecías cuando las naciones, todas las naciones, llegarán a Yeshua. Y con los 600 filisteos estaban otros gentiles en el capítulo 2 de Samuel, versículo 15 y 18. Entonces todos sus servidores pasaron ante él, y todos los jeretitas y los peletitas y todos los quititas, 600 hombres quienes habían seguido. Los
jeretitas y los peletitas eran los guardaespaldas de David. Todos estos llegan a ser de acuerdo a los rabínicos comentaristas, dicen que son de vergüenza, los queratitas y los peletitas, y como son los Urim y los Tumim. Otros dijeron que ellos eran diferentes nombres de las familias de los judíos, pero ellos no lo eran gentiles extranjeros allí. Pero el más tocante de ellos es la correlación mesiánica en Samuel, es al final del libro. El libro empieza con una fundación, el lugar permanente, porque el tabernáculo llegaría a ser allí en el templo con Salomón. Pero este es uno de los más hermosos lugares en las Escrituras. Fue cuando una plaga que acabó con la tierra y 70,000 personas murieron. Esta plaga vino a las puertas de Jerusalén, pero fue parada justo allí entonces. ¿Dónde paró? Actualmente paró justo al pie del altar donde fue construido por David. Esto es cuando Dios dijo, es suficiente, ahora restringe tu mano. El altar del sacrificio en el nuevo templo, justo el altar del sacrificio del nuevo templo será hecho allí. ¿Saben quién estuvo allí por primera vez en Samuel? Samuel dice que la persona que estaba justo en el lugar del altar era el ángel del Señor. El ángel del Señor. Y el resto de la Biblia nos dice que él era un piso que se encuentra al umbral del altar. Y el ángel del Señor es Yeshua a sí mismo. Y por primera vez en Samuel viene al final, porque siempre estuvo allí. Allí empezamos a entender el juicio hacia cualquiera que venga a él, porque el altar está ahí, justo antes de la entrada a la presencia de Dios. Es aquel que puede abrir la puerta para ustedes. Y la palabra ángel no siempre describe la naturaleza del individuo, pero su misión, porque además son llamados ángeles o mensajeros del Señor, pero cada vez que el ángel del Señor es mencionado, él está definiendo al Mesías a sí mismo para los hombres que lo alaban a él mismo. Y en este verso deberíamos leer como el embajador del Señor estaba a la entrada del umbral de este altar de sacrificios. Este es el Mesías, como él estaba ahí. Él estaba confirmado su pronta venida y el lugar donde él moriría por los pecados del mundo. Esto fue donde el templo fue construido. Es tan significativo porque es el lugar donde la cosecha se encuentra. Es donde el lugar que separa a la cizaña de las semillas. Esta es la profecía del final de los tiempos, donde el Señor vendrá y separará la buena semilla de la cizaña, el trigo de la cizaña. Y eso aprendemos, que el juicio viene a los pies de Yeshua. Y Dios, el Padre, está allí, en esta verdad. Él envió fuego sobre este lugar para dar el primer sacrificio. Esto es lo que dice cuando David ofreció el sacrificio, dice que llamó al Señor y David quemó ahí en el altar del Señor y ofreció las ofrendas humeantes y la paz y las ofrendas de paz. Así el Señor escuchaba las oraciones de la tierra y la plaga fue terminada para Israel. Este es el libro de Samuel. Así termina, de caos a la redención y la promesa de la venida de Jesús, quien estaba ahí al final, esperando y ya salvando. Lo mejor está por venir. El libro de Samuel termina con un gran tributo para el Dios de Israel, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es cuando vamos al capítulo 22 de Samuel 1:3.
Esto es cuando recordamos la canción de David, Shira David, es considerada con las 10 grandes canciones de historia, entre aquellas de Moisés, que está escrito en el libro de Apocalipsis. Entonces empecemos para ver que David dijo, primero, con gran sorpresa de Dios, él sabía que todas estas profecías no eran para él. Él debía haber entendido. Ellos taladraron mis manos y mis pies. Esta no es para mí. ¿Para quién es? Veamos cómo él se sorprende acerca de Dios. Esto es como él realiza que las huellas de Dios están allí a través de todas las ordenanzas de estos capítulos. Esto es una canción mesiánica porque Yeshua está ahí de una manera muy poderosa. Leamos los primeros 3 versos, del 1 al 3. Los pondré en la pantalla. Entonces David habló al Señor las palabras de su canción. En el día cuando el Señor lo ha liberado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Actualmente se escribe Sheol porque Sheol es una mejor traducción. Escuchemos lo que dice en el versículo 2 y 3. Y él dijo, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi liberador, el Dios de mi fuerza en quien yo creo, mi escudo y mi salvación, mi fortaleza y mi refugio, mi salvador. Tú me salvas de la violencia. Esta es una canción que debemos aprender. Aquí David habla de las maravillas de Dios. Él reúne todos los sinónimos de lo que está seguro, firme, estable, seguro, poderosamente fuerte y perdurará aún eternamente. Y describe a Dios para nosotros en ciertas cosas. Así describe a nuestro Señor. Empieza con estas palabras. El Señor es, mi Señor es, Lord es su propio nombre dado a no otro. Yud-He-Ba-He. Así comúnmente lo pronunciamos, Jehová. Entonces, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es el Señor de las Escrituras para aquellos que aceptan al Señor Yeshua como su Salvador personal? Él es mi roca. No cualquier roca, pero una roca grande, una gran roca que se encuentra en un gran acantilado. Y en hebreo, palabra es tan profunda, es Sela, y significa el enorme fragmento que está fuera de la otra parte de la roca. Es el punto en el que la gloria que Él muestra es solamente parcial, una pieza de ella. Hay mucho más de Dios que necesitamos aprenderlo. Él es mi fortaleza, mesuda, una alta montaña, pero fuerte, algo inaccesible. Esta palabra habla de la completa protección que tiene sobre los creyentes. La palabra masada viene de esta palabra porque ellos pensaron que era no alcanzable, pero nada en la tierra se compara a la protección de Dios. Él es mi liberador. Esto debe haber sido una de las palabras preferidas de David, porque la menciona 6 veces en este salmo. Porque él experimenta la liberación de Dios, no solo una vez, pero una y otra vez. Es por eso que escribió esta canción. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es mi Dios? Él es mi Dios, Elohe, el poderoso, el supremo, el que rige. Él es mi fuerza, en quien yo tomo refugio. La palabra aquí es sur, como es una construcción inmovible. Encontramos aquí una gran seguridad y fortificación. Esta palabra es frecuentemente traducida con fuerza porque es la roca quien nos da agua para los israelitas en el desierto. Y Pablo dice que esta roca era el Mesías a sí mismo en la 1 Corintios 10:4. Así como se refiere al origen del agua para los israelitas. ¿Y quién es mi Dios? Mi Dios es mi escudo, mi defensa, mi protección, mi seguridad. De allí tenemos las palabras magina para cubrir o magán para liberar. Él es el cuerno de mi salvación, querem, cuerno. No solo describe el poder de un cuerno,
Pero además, esta misma palabra describe la luz, la reflexión de la gloria de Dios. Cuando Moisés bajó de la montaña con las 2 tabletas de la ley, leemos el Shon. La misma palabra, Kerem, Jor, es la misma palabra que se utilizó Moisés con cuernos, pero esta palabra nos dice que estaba tan cerca de Dios que reflejaba su gloria porque Él brillaba. Estas 2 palabras eran muy en 2 de Samuel porque era muy brillante. Pueden ser traducidas estas palabras como la luz de mi salvación, porque Yeshua, quien es la luz del mundo, nos dice, además de Moisés, porque aquí Él refleja al Señor. Y Él es mi salvación, la palabra de Yisi, de donde viene el nombre Yeshua. ¿Y quién es mi Señor? Mi Señor es mi fortaleza, un lugar alto, un refugio. Esta palabra, Mishkabi, es asociada con la noción de lo que es alto. No se puede alcanzar, inalcanzable, inesperable. ¿Quién es el Señor? Mi refugio, Menusi, de Nus, porque puedo ocultarme allí del peligro. Aquí es otra vez donde David se ocultaba de una gran armada. Sabía que allí tenía lugar. Y finalmente Él es mi Salvador, Mosi, de Mosilla, y en inglés, Messiah, quien es Yeshua, nuestro liberador y Salvador. Ha notado que empieza con el nombre del Señor y finaliza con el Salvador. Como uno dirige a otro, porque son el mismo y uno, Ejad. Y notemos además que el nombre del Señor es mencionado 3 veces en el Salmo, como en Shema. El Señor, Dios y Salvador. Cuando viene a la Salvador de la gente, lo noto en las Escrituras. La Trinidad siempre está involucrada, los 3. Y todos los atributos son para ustedes. Para mí, David decía, porque son míos. Él repetía esto 10 veces, porque repetía, mío, mío, mío. Él lo repetía por experiencia. Pueden guardar todas estas cosas en su mente y ver cuál es el sentido de ellas. Yo recuerdo que Blas Pascal una vez dijo, lo más grande y lo que más distingue la figura del omnipotente Dios es que nuestra imaginación se pierde cuando pensamos en ello. Este es el caso aquí. Otro que ha dicho que Dios creó el universo tan grande que tomaría a una persona entre 200 y 500 billones de años de viajar alrededor del universo a la velocidad de la luz, 186,000 millas por segundo. Nuestro Señor creó el mundo fuera de nada, de átomos que tan pequeños, la completa población del mundo, 180 millones años, contarían los átomos en una taza de agua, contando una cada ellas por segundo. Leyendo las Escrituras, me siento como mi nieto de 5 años. Hace poco tiempo dijo, Saba es abuelo en hebreo. Me preguntó, ¿tienes niños? Y le pregunté, ¿quién eres tú? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y traté de explicarle, yo soy el padre de tu padre. Pero él decía que no puede ser verdad. ¿Por qué? Y yo cito que no puedes levantarlo como él me levanta. Para él era yo lo mejor, su abuelo. Este joven muchachito está aprendiendo tan rápido. Y así es el que está contemplando la inmensidad de la palabra de Dios. Como para el resto del Salmo, la imagen es muy poderosa, pues que describe el poder de Dios, la santidad y su protección. Yo te animo a que lo leas. Por ejemplo, el versículo 13, donde leemos que el brillo de los trozos de carbón en el altar de sacrificio ilumina su presencia, su radiante presencia. Esto nos hace pensar en Yeshua y la segunda venida de Él. Sus ojos son como las flamas de fuego y sus pies como brasas refinadas en el fuego.
como cuando viene en el versículo 8, que la palabra en la tierra era tiembla. La fundación del cielo tiembla y nosotros temblaremos. La fundación del mundo fueron establecidas por el Señor. Todo lo veremos en su venida. Esto nos recuerda cuando Él vino al monte Sinaí, había fuego, humo. No, aquí no es solamente una montaña, aquí es el mundo entero. Y del versículo 8 al 16 son mencionados los 4 elementos de la vida. En el versículo 8, fuego. En el versículo 9 y 13, viento. En el versículo 11, aguas. En el versículo 12, todo lo que tiembla y hace reverencia a su venida. La descripción es de un poderoso y divino guerrero. No quieres encontrar a Dios así si no tienes a Yeshua como tu Salvador. ¿Recuerdan este bumper? Este bastón de bumper, el cual dijo, Dios está de regreso. Y esto, y el niño está enojado. Este es el lado de Dios, con frecuencia que no se predica. Este es Dios sin Jesús. Tú has escuchado la expresión una y otra vez. En noviembre de 2009, las autoridades en Wisconsin encontraron una cubeta en el punto número 7. Aparentemente perdió el examen, el concurso, con una cubeta del rival. El ganador, el venado, estaba hecho de concreto, era una estatua. En el versículo 7, 18, David dice, Él envió de lo alto, Él me tomó y me salvó de muchas aguas, Él me liberó de mi enemigo fuerte, de aquellos que me odian, porque ellos serán muy fuertes para mí, como un hombre que se está ahogando. Dios viene rápidamente y lo saca de las aguas. Él me liberó de mi fuerte enemigo. Esto es en singular. David conocía a Dios más allá de los poderes humanos y hablaba también del enemigo. Y en el versículo 37 David dice, Dios, el Señor, alargó mis pies, mis pasos sobre mí. Los hizo más fáciles para Él. Y en el capítulo 23, 4, 5, los pongo en la pantalla para ustedes, David explicaba su salvación y decía, es como la luz de la mañana cuando el sol se levanta, una mañana sin nubes, cuando el alterno pasto sale a la tierra a través del brillo de Él después de la lluvia. Él es un poeta, pero Dios es un poeta. Para concluir, ¿dónde está el Mesías en esta canción? A través de leer estos versículos, uno entiende que ellos no pueden todos ser para David. Ellos van más allá, para el Hijo de Dios. Leamos estos pasajes en el versículo 21 a 25 del capítulo 22. Veamos lo que dice. Escuchemos. David dice, el Señor me ha dado una recompensa de acuerdo a mi justicia, de acuerdo a la limpieza de mis manos. Él me ha recompensado, porque Él me ha mantenido mis caminos al Señor y no ha partido y no ha dejado que los malvados me tomen, porque todos mis juicios están delante de Él. Y de acuerdo a sus estatutos no he partido de ellos, de acuerdo a mis a sus estatutos y a la limpieza de sus ojos. Quizás David realmente sentía el perdón de Dios y hablaba de esta manera.
es cuando Dios viene, Yeshua viene entre Dios y nosotros. O esta es una profecía de la venida de la muerte y resurrección del Mesías. Con frecuencia preguntamos, ¿por qué no tiene el libro de Samuel? ¿Por qué no finalizó en el capítulo 22? Pero es seguido con otros episodios de la caída de David y el censo en el capítulo 24. Quizá es para decirnos que en este pasaje que solo leemos acerca de Yeshua, porque la palabra dice que no hay nadie justo, nadie, pero Yeshua, solo el Sadik de Isaías 53, el justo que vino a dar su vida y que solamente podemos a través de él ser salvos. ¿Por qué? Porque él nunca pecó. Él, asimismo, dice, de acuerdo a la limpieza de mis manos, él me ha recompensado. Y él vino a salvarnos. De esta manera hemos sido recompensados. Él mantuvo todos los caminos del Señor, toda la ley. Él las completó, los 600 mandamientos. Podemos decir que Él puede estar sin culpa ante el Señor porque Él nunca transgredió ninguno de sus mandamientos. Ese es nuestro Jesús. El título del estudio es El Señor vive, Hay Adonai. Estas palabras están encontradas en 16 veces en Samuel. Y la última vez es aquí, en 22:47 del capítulo 22. El Señor vive, Hay Adonai. Bendito sea mi roca. Dejemos que Dios sea exaltado, la roca de mi salvación. El Señor vive y está listo para venir y tomar a cualquiera que viene a llamar a Él de las aguas de destrucción. Y quizás hoy que tú has visto, que tú has sentido la presencia del Espíritu Santo llamándote abiertamente a tu corazón, invitando a Yeshua como tu Salvador personal ahí. Quizás es esto aquí, justo cuando el año nuevo está por empezar. Aquí Él es el boleto, la clave que nos permite pasar a través del enorme altar de sacrificio donde la plaga justamente se detuvo porque el ángel del Señor estaba allí. Ahora quiero cerrar con la oración de salvación para aquellos que quieren dar su vida a Yeshua y entendieron, si nunca has orado esta oración y quieres hacerlo, repite después de mí. Pablo dice que si confiesas con tu mente y con tu boca, tú serás salvado. Si tú puedes aún ponerte de pie o levantar tu mano, si tú quieres en este momento, es tan crucial, yo creo que es lo más importante en tu vida. Di, Yeshua, Jesús, hoy te doy mi vida. Hoy me he dado cuenta que tu nombre significa salvación y que tú moriste por mis pecados, porque yo soy un pecador. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo por mí. Yo oro en su nombre. Amén, amén. Y para todos ustedes, que el Señor los bendiga, haga brillar su rostro sobre ustedes y de toda su gracia, que el Dios les dé su paz. Si has orado esta oración, ven y quiero orar contigo. El Señor los bendiga a todos. Amén. Amén. ¿No es grandioso nuestro Señor? Amén. Jerusalem,